Bienvenidos a nuestra quinta celebración de hoy día. Ha sido una jornada larga, pero también bastante productiva, porque hemos visto a la Iglesia del Señor viniendo durante todo este día. El tema que vamos a desarrollar hoy día es raíces. Y quiero que abran sus Biblias en Jeremías, capítulo 17, versos 5 al 8. Quiero que mantenga su Biblia abierta allí, porque ahí vamos a meditar en la palabra de Dios, en Jeremías 17, versos del 5 al 8. En primer lugar, quiero decirles que el ser humano pasa, o debería pasar, en su proceso de crecimiento por 4 etapas, ¿verdad? La niñez, la adolescencia, la juventud y la adultez. Eso es lo normal que todo ser humano debe pasar estas etapas en la vida. Freud dice que los hombres no pasan de la adolescencia. Es decir, pasan la primera etapa, llegan a la segunda etapa y se estacionan ahí. No avanzan, no entran a la adultez, no llegan a la no pasan por la juventud ni la adultez. ¿Por qué sucede esto en la vida de los seres humanos? Porque hay cosas que detienen nuestro crecimiento. Hay cosas que nos marcan, que nos hacen quedar en un lugar y no poder progresar. Un resentimiento, un cuadro constante de angustia, un dolor muy grande en la vida, ¿verdad? Y de pronto la vida se estaciona y no avanza, no progresa, no nos desarrollamos como personas humanas y nos quedamos estacionados ahí en un momento. Por eso estos temas que estamos dando esta semana tienen que ver con las cosas que nos pueden detener o estorbar, que nos impiden avanzar en nuestra vida para que nuestra vida se desarrolle normalmente. Entonces, por eso en el tema de hoy tenemos que abrir las Biblias en Jeremías capítulo 17 y leer ahí lo que dice el profeta. Dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Interesante cómo nos da el profeta Jeremías las dos perspectivas en la vida. Aquellos que confían en el hombre y aquellos que confían en Dios. El resultado de ambos es totalmente diferente, totalmente diferente. Hay una famosa obra teatral, se llama La Cocina. Este fue escrito por el dramaturgo Arnaldo Wesker. Y sobre la obra, el autor dice lo siguiente: para Shakespeare el mundo bien pudo haber sido un escenario, dice. Para mí es una cocina, un lugar en que la gente va y viene y es incapaz de quedarse el tiempo suficiente para comprenderse unos a otros. Y las amistades y los amores y las enemistades son olvidadas con la misma rapidez en que fueron hechas. ¿Qué nos presenta este autor, este escritor de esta obra? Nos pone frente a una realidad. ¿Cuál es esa realidad? La realidad de la inestabilidad en la vida del ser humano. Y eso también se traduce en el aspecto espiritual. Porque si no hay una buena estabilidad emocional, ¿verdad?, que pueda permitirle un desarrollo normal como ser humano, eso va a afectar toda su vida y todas las áreas de su vida. Esta obra consta de 3 actos y el que está en intermedio lleva como título Raíces. Esta parte se sucede en un ambiente rural, con gente del campo. El personaje principal de esta obra es Betty Bryan. Ella tiene 22 años
y tiene conciencia de la chatura en que está su familia, en la que se ha quedado, en la que vive su familia. Se da cuenta que su familia es terca, su familia es vacía y que se ha estacionado en la adolescencia. Entonces ellos están pendientes de la radio, están pendientes de la televisión, están pendientes de la última película de moda, está dominado por las modas. En un momento ella lo que dice es lo siguiente: todo lo podrido del mundo comercial nos inunda y nos insulta cada día y no nos importa, es por nuestra culpa, queremos lo peor y tenemos lo peor. Esta es la conclusión que tiene esta dama, Betty Bryant, de su familia. Es decir, queremos lo peor y tenemos lo peor. Lamentablemente, muchas veces eso se traduce en la vida del cada día, en la vida cotidiana de cada familia. Hay algo que es la voluntad humana, la cual ha dejado Dios intacta, ¿verdad? Dios nos dejó con un libre albedrío. Nosotros no somos lo que la sociedad nos hace, no somos lo que nuestros padres nos hacen, sino somos lo que nosotros queremos ser. Porque tú y yo tenemos voluntad y esa voluntad está intacta. Así que no echemos la culpa a la sociedad, no echemos culpa a nuestros padres, nosotros somos lo que queremos ser nosotros. ¿Qué le pasa a Betty Bryant? ¿Por qué se quejaba de su familia? Se quejaba porque vio a su familia que no quería avanzar, no quería progresar, no quería madurar en su vida, se había estacionado en el mundo de las modas. Y tú sabes que cualquier persona que se estacione en el mundo de las modas no avanza, no crece, no se desarrolla. Si no, veríamos nuestra sociedad, ¿verdad? Y las modas cambian todos los días. Y el comercio promueve todas las modas, porque cada cambio de moda significa un incremento de ganancias para las personas que promueven todo esto. Pero todo esto está produciendo en nuestra sociedad personas inestables, generan personas que no tienen estabilidad emocional, donde la gente es llevada por las corrientes y es afectada por todo lo que sucede a su alrededor, no tiene presencia ante la realidad, no profundiza, es una sociedad frívola, no tiene raíces, como la obra que acabo de mencionar, no tiene raíces y no echa raíces. O si las echa, la echa en lugares equivocados. Así como cambia de traje, cambia también de mente, cambia de ideología, cambia de familia, también cambia de enamorada, enamorado, cambia de esposa, de esposo. Este es el drama del hombre y de la mujer del siglo XXI. Un hombre y una mujer totalmente inestable, no sabe lo que quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se mueve en el mundo de las modas, se mueve en este mundo circunstancial, en la cual se ve envuelta por no echar raíces profundas. Betty Bryant coincide con el salmista que escribió el Salmo número 1, donde el salmista nos presenta esta contradicción. Lo que está plantado frente a una fuente de agua, que son como árboles que están arraigados, ¿verdad? Que dan fruto, que dan sombra, que progresan y que dan manifestaciones de vida. Esto es lo que nos dice el Salmo número 1 respecto a las personas que están al lado de la fuente de agua. Pero por otro lado también nos dice que hay otros que son como el polvo que se lo lleva el viento. Es el tamo que se lo lleva el viento. Y esto también es otra realidad en la vida del ser humano. Se van para todos lados, se mueven para todos lados, son llevados de aquí para allá. Y entonces el salmista frente a esto dice: bienaventurado aquel que no es llevado por las corrientes de las modas, aquel que el viento no lo lleva para un lado ni para otro lado. Esa persona que sabe que tiene que echar raíces y pone raíces y se queda en un lugar y va creciendo y tiene un desarrollo normal en su vida como ser humano, que no es como la golondrina que un día anida acá y otro día anida allá. Y es algo que también está afectando a nuestras iglesias. Yo conozco a cristianos que son como el tamo que se lo arrebata el viento, y ahora están en esta iglesia y mañana están en otra iglesia, después en aquella, y nunca se llegan a establecer, no tienen raíces, no crecen,
y esto lo hace estar estacionados en su vida espiritual. Esto es una realidad, porque vamos saltando de un lugar a otro y nunca nos asentamos en un lugar para crecer, para madurar, para desarrollarnos y desarrollar nuestra vida espiritual. El salmista es muy claro y nos dice que tenemos que aprender a echar raíces, porque si no uno se va a volar de un lugar a otro. Por eso el hombre que avanza es aquel que echa raíces profundas en su vida. Betty Bryan ve el problema de su familia y le dice: a usted le faltan raíces. Yo quiero que veas tu propia vida, pero también la vida de tu familia. Y Betty Bryan dice: a nuestra familia le faltan raíces. Y por eso ustedes son llevados de un lugar para otro por las modas. Por eso no progresan, no avanzan nunca. Por eso no maduran, porque les faltan esas raíces que los sostengan, que les pueda ayudar a estar firmes en un terreno firme, sobre un terreno profundo. Entonces la primera cosa que tenemos que hacer nosotros los creyentes, la primera meta de cada creyente debe ser su estabilidad espiritual, porque de eso se trata, en el fondo, lo que nos está diciendo Jeremías. Yo tengo que tener estabilidad espiritual. Dios no nos creó para que seamos personas inestables, repito. Dios no te ha creado a ti para que seas una persona inestable, sino para que seas persona estable, para andar firmemente por la vida. Para eso Dios te creó. No para que nos estemos estorbando a nosotros mismos, ni estorbando a los demás, no encajando en ningún lugar, ¿verdad? Creando problemas en lugares de todo tipo, ¿verdad? A cualquier persona. Es decir, no encajamos en ningún lugar. ¿Por qué? Porque somos inestables emocionalmente, espiritualmente. Por eso dije que vayamos revisando nuestra propia vida también. Entonces Dios nos llama a una vida de estabilidad. Entonces tu primera meta debe ser tener vidas espirituales estables. Vidas espirituales estables. No ciclotímicas de decir hoy arriba, estoy arriba y mañana abajo. ¿No? Hay muchas personas que están así, ¿no? Depende de las circunstancias, su vida, ¿no? Si las circunstancias están bien, están arriba. Si las circunstancias están mal, están tirados ahí derrumbados. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto en la vida? Porque estamos echando raíces en el lugar equivocado. Por eso usted necesita estabilidad para poder cumplir las etapas de su vida. Si no, usted se va a estacionar allí, no avanza, no va a crecer, y Dios no te ha hecho para la inestabilidad, sino para la estabilidad. El Señor Jesucristo avanza un poco más, da un paso más que el Salmo 1 y nos presenta y nos completa el cuadro. Y entonces compara al hombre con el hombre prudente, aquel que pone un fundamento sólido sobre la roca. Pero hay otro hombre, ¿verdad?, que pone otro fundamento, pero un fundamento flojo sobre la arena. Y él dice que hay personas que parecen que están firmes, pero resulta que edificaron su vida sobre la arena. No solamente edifican su vida sobre la arena, sino llevan a su familia también a edificarla sobre la arena. Y hay personas que parecen que están firmes y están verdaderamente firmes porque echaron y edificaron sobre la roca. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo al final del Sermón del Monte. Entonces Jesús dice que hay algunas estabilidades que son engañosas. Sí. Que hay una estabilidad que es pasajera. Es aquella estabilidad que cuando viene la adversidad se derrumba. ¿Y por qué se derrumba? Porque no tuvo fundamento sólido en su vida. El profeta Jeremías profundiza más esto y hace una comparación interesante. Complementa las dos versiones, tanto del Salmo 1 como lo que el Señor Jesucristo dice al final del Sermón del Monte. Y entonces el profeta Jeremías presenta dos plantas que tienen raíces, y ustedes lo tienen al frente. La retama del desierto por un lado, y por otro lado el árbol plantado junto a un arroyo. Y aquí los dos tienen raíces. Ellos pueden reclamar, nosotros tenemos raíces.
Y es ahí donde Jeremías va a describir en primer lugar al hombre inestable. ¿Tiene raíces? Sí, pero es inestable. ¿Por qué? Porque dice el verso 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Entonces Jeremías está describiendo al hombre inestable como aquel que no ahondó en su vida, que no profundizó en su vida. Es aquel que se apoya en los recursos humanos, es aquel que se apoya en sí mismo. Entonces a raíces la puso en terreno donde no puede nutrirse. Este es el hombre inestable. La raíz es que lo puso sobre hombres, lo puso sobre recursos humanos, se apoya en esos recursos humanos. Salmo 146:3 dice, no confiéis en los príncipes, ni en el hijo del hombre, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Hay gente que echa raíces, pero no lo hacen en lugar equivocado. Echa raíces, pero no lo hace en el lugar correcto. Lo hace y lo pone, y esas raíces en la fuerza de los hombres. Entonces lo compara Jeremías y dice, es como la retama del desierto. Ese hombre inestable es como la retama del desierto. Y la retama del desierto es una zarza enana que crece al ras del suelo, ¿verdad? Desnuda de hojas, carente de verdor y sin fruto. Esa es como la retama que tienen al frente. No tiene color, no tiene verdor, sin frutos, sin hojas. Y Jeremías eligió la planta correcta, la planta exacta. La planta tiene raíces, pero no tiene hoja, no tiene verdor, no tiene fruto. Es decir, ¿cuál es la causa de todo esto? Que está en el desierto, alejada de las lluvias, así que solamente sobrevive. Y así también se traduce en muchos seres humanos, y transcurre su vida de esa manera, solamente están sobreviviendo. Y muchas veces también los cristianos estamos sobreviviendo. ¿Por qué? Porque no hemos echado raíces sobre el terreno correcto que es Jesucristo. ¿Cuál es el resultado de todo esto? No conoce la satisfacción, está siempre sedienta, siempre carece de lo elemental, tiene una continua lucha contra el ambiente donde está, sufre los embates del calor del desierto, siempre está al borde de la muerte, no tiene frutos, vive en soledad. ¿Quién va a acercarse a la retama? Nunca va a encontrar verdor, nunca va a encontrar sombra, nunca va a encontrar fruto. Es una planta que vive en soledad. Y dice Jeremías, el hombre que pone malas raíces es como la retama del desierto. Sí, el hombre inestable es como la retama del desierto, que tiene raíces, pero las puso en el terreno equivocado. Es interesante cuando nosotros comparamos las tres figuras, la figura de Salmo 1, donde el hombre inestable es como el tamo que se lo lleva el viento, lo que dice el Señor Jesucristo al final del Sermón del Monte, ¿verdad? Donde compara al hombre prudente que edificó sobre la roca, pero también compara al hombre insensato que construye sobre la arena. Y por último, Jeremías nos está diciendo que hay aquellos que ponen raíces, que echan raíces, pero en terreno árido, seco, donde no hay lluvia. Y uno mira la retama, ¿verdad? Y dice, ¿tiene raíces? Sí, tiene raíces, pero está mal ubicada. Entonces hay muchas personas, aún cristianos, que estamos echando raíces, pero estamos echándola en un lugar equivocado. ¿Tiene raíces? Sí. ¿No se está moviendo de un lugar a otro? Sí. No es como el tamo que se lo lleva el viento, pero ¿sabes? Se ubicó mal, eligió mal el terreno y su vida es inestable a raíz de todo esto, su vida es estéril, completamente estéril.
¿Cómo está tu vida? ¿Tiene verdor? ¿Estás llevando fruto? ¿O es estéril, como la retama del desierto? Uno tiene que saber dónde está plantado, dónde está ubicado, qué es lo que está alimentando sus raíces. Todos nosotros echamos raíces. ¿Qué es lo que está alimentando las raíces de tu vida? ¿Qué está alimentando tu vida? ¿Con qué se alimenta? ¿De dónde saca su vigor? Algo más. Quiero decirte que la vida tiene adversidades, tiene tormentas, ríos torrentosos, hay fatiga, todo esto está en la vida. Pero si tú no has echado raíces en el lugar correcto, te vas a derrumbar. Cuando vengan las tempestades sobre tu vida, no te vas a poder mantener firme. Cuando usted escucha por allí, venga Cristo y pare de sufrir, venga Cristo y pare de sufrir, usted sabe que le están mintiendo. Porque usted quizás en este momento está pasando una adversidad, está pasando una tormenta en su vida. Así que yo me levanto contra esa mentira que dice, venga Cristo y pare de sufrir. Porque todos nosotros vamos tarde o temprano a pasar por pruebas. Y Dios dice que seremos probados. Entonces, tú tienes que echar raíces profundas. Pablo repetidamente habla del cristiano como alguien que está luchando. Esa es la vida del cristiano. Nuestra vida es una lucha. Si tú has decidido seguir a Cristo, déjame decirte que vendrán pruebas, habrá lucha. Y entonces dice el Señor, Pablo dice, he peleado la buena batalla. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque cuando tú decides ser fiel a Dios, cuando tú decides ser fiel a Cristo, vendrá la oposición del enemigo, del mundo y aún de tu propia familia. Por tu fidelidad se levantará el enemigo contra ti. Por eso es importante echar raíces en el lugar correcto. De lo contrario, tu vida será llevada de aquí y de allá como el tamo que se lo lleva el viento. Entonces tu vida no se desliza, no crece, y las etapas de tu vida será una utopía, te quedaste empanado allí. No avances. ¿Qué pasa con la retama? La retama es una planta que no tiene las etapas de la vida. Se quedó parada allí en el lugar, no progresa, está desprotegida, abandonada, olvidada frente a la adversidad. Cuando vienen las adversidades, yo te pregunto esta noche, cuando vienen las adversidades sobre tu vida, cuando los problemas vienen sobre tu vida, podremos decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Piénsalo por un momento. Cuando de repente viene la adversidad sobre tu vida, podrás decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y este no es un simple cuadrito para ponerlo en la casa ni para aprenderlo de memoria. El apóstol Pablo lo hace con convencimiento, con una experiencia de vida. Lo había hecho carne en su propia vida, en su propia experiencia con Dios. Y entonces él dice con convicción, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que el cristianismo no es un eslogan para repetirlo de memoria. El cristianismo es vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si simplemente esto es un eslogan, entonces esto no surge efecto en nuestra vida. Entonces no me fortalece porque no tengo las raíces puestas en Jesucristo. La tengo en cualquier otra parte menos en Jesucristo. Y entonces tenemos que buscar esto. Que esto no sea un eslogan, que lo haya aprendido de memoria, sin que lo apliquemos en nuestra propia vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribió esto?
El apóstol Pablo estaba en la cárcel. Y no como la cárcel que nosotros conocemos en la actualidad. Él estaba metido en un hueco, bajo tierra, ¿verdad? Ahí él comía, hacía sus necesidades, ¿verdad? Era un hueco donde estaba el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses. Y esa carta a los filipenses es la carta del gozo. Entonces uno se arranca la cabeza y dice, ¿cómo es posible que uno viviendo bajo esas circunstancias pueda animar a los creyentes que estaban afuera para que estén siempre gozosos? ¿De dónde sacó Pablo la fuerza necesaria para aceptar su realidad y a pesar de eso escribirnos y decirnos, está siempre gozosos? Indudablemente por haber puesto sus raíces en Jesucristo. De ahí provenía su gozo, su alegría, sus fuerzas venían de Jesucristo. Y cuando llega al final de la carta, entonces él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque él había puesto sus raíces, había echado raíces profundas en la roca que es Jesucristo. El hombre por lo general es autosuficiente, que cree que se basta a sí mismo, que se apoya en sus propias fuerzas, que se siente omnipotente. Pero déjame decirte una cosa aquí, porque esta es la realidad. Cuando viene la adversidad, ese hombre no soporta la adversidad. Si no, miremos cuando viene un terremoto, ¿hacia dónde corre el hombre? Se olvidó de su fortaleza en sí mismo, de su autosuficiencia, de su omnipotencia. Nunca decidió apoyarse en Dios, pero cuando suceden estas cosas sale corriendo, hasta llora y se doble de rodillas. ¿Dónde quedó toda su fuerza? Cada uno de nosotros debe ser consciente de sus limitaciones. Casi siempre nosotros estamos hablando de nuestra fortaleza, ¿verdad? Sobre todo los niños, cuando son niños, ¿verdad? Yo tengo mis nietos ahora y se para mi nieto Lucas al lado y dice, papá, no, mira, yo puedo hacer esto. ¿Qué está hablando nuestro nieto? Está hablando de sus fortalezas. Y el hombre cuando es adulto dice, mira, estoy hecho un roble. ¿Has escuchado esa frase? ¿De qué cosa está hablando? Está hablando de sus fortalezas. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿qué nos dice la Biblia del hombre? ¿Cómo es el hombre? ¿Como un roble? Es como la hierba, dice. Porque Dios nos conoce. Y entonces David también va a decir, sepa yo cuán débil soy, no cuán fuerte soy. Sepa yo cuán débil soy, no cuán fuerte soy. Entonces nosotros somos seres débiles ante la adversidad. No podemos. Y porque no podemos, la raíz debe estar puesta en el lugar donde puede llegar el poder para nuestras vidas, de donde viene la satisfacción, el poder para vencer. Y ustedes saben por lo que pasamos con familia, ¿verdad? Una prueba difícil, pero Dios tenía un propósito detrás de la prueba, porque así es Dios. Dios tuvo que llegarnos hasta el extremo, hasta decir, Señor, no podemos. No podemos sostenernos por nosotros mismos. Te necesitamos, Señor. Fueron 5 días de una lucha, una búsqueda profunda del Señor, hasta que Dios respondió al 5.º día, ¿verdad? Respondió diciendo, usted no puede, pero yo sí puedo. Yo sí puedo con esta enfermedad de tu nieto. Yo sí puedo, usted no puede. Por eso Jeremías señala el nudo del problema y dice, maldito el varón que confía en el hombre. No resistimos porque hemos echado raíces en cualquier cosa, menos en Dios. ¿Sobre qué estás echando tus raíces? ¿Sobre tu profesión? ¿Sobre tus títulos? ¿Sobre tu carrera? Ahí está tu confianza. ¿Sobre tu trabajo?
¿Sobre tus amigos? ¿Dónde estás echando tus raíces? Pero después Jeremías describe en segundo lugar al hombre estable. Y dice lo siguiente: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová. Aquí hay un detalle muy interesante. Yo les pregunto, ¿cuántos creen en el Señor? Pero Jeremías nos dice: esto no basta. Dice: bendito el varón que confía en Jehová. ¿No cree? Bendito el que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová. Hay una diferencia en creer y otra cosa es confiar. Es decir, depender absolutamente de Dios. Eso cambia todo. Porque los cristianos somos llamados a vivir por fe, no por vista. Y Jeremías nos dice lo mismo: bendito el hombre que confía en Dios y ha puesto su confianza en Jehová. Es decir, la pregunta es: ¿confío plenamente en Dios? ¿He puesto toda mi confianza en Dios? ¿Depende de Dios? ¿Saben por qué? Porque poner confianza en Dios es poner en actividad nuestra fe. Porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Entonces nosotros tuvimos que decir como familia: Señor, nosotros no podemos. Vamos a dar un salto de fe. Vamos a confiar plenamente en ti, Señor. No vamos a depender de la medicina, no vamos a depender de los médicos, vamos a depender de ti, Señor. Y clamamos a Dios. Y dimos el salto de fe, porque eso significa fe. Dar un salto de fe al vacío y esperar que Dios nos sostenga, que Dios nos dé la respuesta. Como dije, el quinto día Dios nos respondió. Dimos ese salto de fe. Dios quería que aprendamos a confiar en Él. Por eso dice Jeremías: bendito el que confía en Dios, aquel que ha puesto su confianza en Jehová. Hay que tener cuidado aquí, porque hay muchos creyentes y nos hemos quedado como creyentes. Creemos, pero no confiamos en Dios. Es totalmente diferente. Muchas veces repetimos el credo. Creo en el Dios Padre, creador de los cielos y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo. ¿Cuántos hay que repiten aquí el credo? Ya hemos aprendido esto de memoria, ¿verdad? Pero yo te pregunto, cuando llegan los problemas, ¿lo consultas con Dios? Cuando llegan los problemas, ¿realmente te apoyas en Dios? Cuando tengo que tomar decisiones o tienes que tomar decisiones, ¿lo consultas con Dios? Confiar es tener en cuenta la presencia constante del Señor Jesucristo en tu vida. Por eso cuando alguien viene a consultarme algún problema, yo le pregunto a esa persona: ¿consultaste con Dios? Entonces la persona se sorprende: ¿qué? Yo venía a consultarle a usted. Y entonces yo tengo que decirle: mira, tú tienes que ir a Dios. Porque yo no soy sucursal de Dios aquí. Yo no soy Dios. Bendito el que confía en Dios, no en el hombre. Lo primero que tienes que hacer es consultar con el Señor. Porque luego que tú consultas con el Señor, estoy seguro que no es necesario que tú vengas a mí, ni vengas a ningún pastor. Porque Dios responde. Dios responde. Pero lo que pasa es que viene a consultar porque se quiere muchas veces apoyar en mí. No quiere apoyarse en Dios. No quiere ser confrontado con Dios. No tiene que ver, no quiere ponerse frente a Dios. Se quiere apoyar en mí. Y una de las cosas que yo trato de evitar constantemente es que las personas se apoyen en mí. Muchas veces esas personas quieren ligarme su problema. Quieren que yo dé respuestas a su problema. Que busque una solución a sus problemas.
Pero tú tienes que aprender a confiar, consultarlo con el Señor. Eso es madurez. Eso es resolverlo con Él, Señor, con Él, Señor. Señor, no puedo yo. Por eso vengo a ti. Yo sé que tú tienes la respuesta a mi problema. Tú tienes la respuesta, Señor, a esta circunstancia por la cual estoy pasando. Nosotros hemos cambiado de religión. En vez de ir al cura, venimos al pastor. Y esto no es así, hermanos. La vida cristiana nos dice que tenemos acceso libre a la misma presencia de Dios. Y si tú has nacido en Jesucristo, tienes el Espíritu de Dios. Así que tú no tienes que confesarte frente al pastor. Tú tienes que venir de frente al Señor y expresar tu causa al Señor. De lo contrario, simplemente hemos cambiado de religión. Y hay que tener cuidado con esto. Gracias por el aviso. Pero hay gente, déjame decirte, hay gente constante que está pidiendo consejo. Constantemente está buscando a los pastores. Y entonces yo digo, algo está pasando. Algo está mal en la vida de esa persona. Algo está marchando mal en la vida espiritual de ese creyente. No es normal que un creyente constantemente esté pidiendo consejo al pastor. Y con eso no quiere decir que alguna vez venga a pedir un consejo, pero hay personas que constantemente, y los pastores perdemos tiempo ahí, horas tras horas con ese creyente. Es un creyente que no ha madurado, que no ha crecido, que está repitiendo lo mismo que hacía en su vida pasada, nunca hay un avance en su vida espiritual, y en vez de que los pastores estemos orando, estudiando la palabra para compartir con ustedes, perdemos el tiempo horas y horas ahí plantado en la oficina con un creyente. Déjame decirte, hermano, que eso no, tiene que cambiar, porque dice el Señor, bendito el que confía en Jehová y ha puesto su confianza en Dios. Tenemos que cambiar esto en nuestra mente. De lo contrario, no seremos ese árbol plantado junto a las aguas, al arroyo de las aguas. La confianza, por lo tanto, es la fe en acción. Si no se traduce en acciones, entonces está enferma nuestra fe. Si la fe no se traduce en acciones, va a traer problemas y va a haber fracasos. Recuerda lo que dice Santiago, la fe sin obras es muerta. El pueblo de Dios llegó a la tierra prometida. Ahí estaba la tierra prometida. Dios lo había llevado hasta este punto. Y entonces Dios le dice, vayan y conquístenla. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Señor, ¿para qué nos has traído a esta tierra? Y si tú preguntas a la multitud, ¿creen en Dios? Sí, creemos en Dios. Pero si tú preguntas, ¿confías en Dios? No confiamos en Dios. ¿Por qué el Señor nos trae a esta tierra? Pero gracias a Dios que hubieron dos hombres, Josué y Caleb. ¿Saben? Toda esa generación de incrédulos no ingresó a la tierra prometida. Se quedaron ahí en el desierto. Fue su tumba. Porque Dios no se agrada en nuestra incredulidad. Josué y Caleb dijeron, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Qué vieron estos jóvenes? Actuaron por fe. Ellos vieron la tierra ya allí para ellos y fueron a conquistarla. Y Josué fue el líder allí. ¿Creen en el Señor? Sí. ¿Confían en el Señor? También. Ahora yo quiero trasladar esto al cristiano de hoy, porque siento que hay una multitud que solamente cree en el Señor, que no confía en el Señor. Y acá está la clave de uno de los problemas que vive el cristiano de hoy. ¿Por qué el cristiano no despega en su vida espiritual? Porque siempre está ahí, enano, no ha crecido espiritualmente. Porque siempre tiene que estar dependiendo de alguien. Tiene que estar dependiendo del pastor, de otra persona. ¿Por qué tiene que estar dependiendo su vida de alguien? Porque no ha crecido en la vida espiritual. No ha echado sus raíces en el terreno correcto, que es la roca, que es Jesucristo. Porque la fe, como dije, es un salto al vacío. Es decir, Señor, dependemos exclusivamente de ti. Pablo dice, porque sé en quién he creído. Y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado.
Y si uno sigue viendo la vida de Pablo, uno ve en su vida un progreso permanente. Un progreso permanente hasta que al final llega al gozo completo de la tarea cumplida y puede decir: he acabado la carrera, he guardado la fe. He acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo. Acá lo importante no es cómo comenzaste la vida cristiana. Lo importante es cómo vas a terminar la vida cristiana. Porque muchos comienzan la vida cristiana, pocos terminan. ¿Por qué? Porque echamos las raíces en el lugar equivocado. Pusimos nuestra confianza en personas, no en Dios. Pusimos nuestra confianza en los hombres, no en Dios. Y entonces cuando los hombres nos fallan, nos arruinamos, nos derrumbamos. ¿Verdad? Pero aquel que está en la roca, que está puesto su confianza en la roca, no se mueve. Esto es lo que yo aprendí de mi pastor. En el primer momento que me convertí, me dijo: miren, nunca nos mires a nosotros, mira al Señor. Y tenía razón. Tengo más de 35 años en la vida cristiana, nunca me aparté del Señor, gracias a Él. Me he mantenido siempre en la iglesia en la cual yo nací, ¿verdad? Nunca he cambiado de iglesia. He podido experimentar la adversidad, sí, hemos podido experimentar esto, pero Dios nos ha sostenido. De eso se trata la vida cristiana, de aprender a confiar en Dios. El Salmo 23 dice que hay valles de sombra de muerte que vamos a atravesar todos, absolutamente todos. Pero Él dice algo cierto: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. ¿Cree en el Señor? Sí. Confía en el Señor, sí. Que Él va a estar siempre. Él no ha venido para quitarnos los problemas, ¿verdad? No ha venido para que nosotros podamos evadir los problemas. Si no, tenemos que enfrentarlo y resistirlo. ¿Cómo? Indudablemente confiando en el Señor. El Salmo 23 hay que se lo carne en nuestras vidas. Tenemos muchas veces las promesas de Dios, pero en nuestra memoria. En nuestra memoria. Tiene que bajar aquí al corazón. Porque allí es lo que se da la estabilidad en nuestras vidas. Hay muchos creyentes que son creyentes intelectuales, pero no de corazón. Y entonces cuando vienen los problemas se derrumban, abandonan los caminos de Dios, abandonan al Señor. La confianza en el Señor es lo que ayuda para soportar los problemas. No lo quita, nos ayuda a soportarlos. Entonces, hermanos, esta noche, resumiendo, les puedo decir: la clave de la vida cristiana son las raíces. Son las raíces. ¿De qué se nutre tu vida espiritual? A mí me agrada ese cuadro que tienen al frente. Ahí están las dos perspectivas. Aquel que confía en Dios y aquel que confía en sí mismo, en los hombres. Uno tiene verdor, tiene vida, el otro está seco. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Tiene verdor? ¿Está llevando fruto? ¿O se ha quedado estacionado? ¿Se ha quedado paralizado? ¿Vas a quedar allí estacionado? ¿O vas a decirle: Señor, yo quiero aprender contigo a vivir por fe? Yo quiero aprender a confiar en ti, Señor, esta noche. Yo quiero que mi vida cambie. Quiero que la vida de mi familia cambie. No podemos seguir con este lastre en nuestra vida, en nuestra familia. Somos cristianos, sí, pero ¿cuánto confiamos en el Señor? Vamos a dejar que todo lo podrido de este mundo nos envuelva. ¿Cómo vamos a despertarnos y reaccionar y decirle al Señor: Señor, basta, hasta aquí nomás? A partir de ahora yo tomo la decisión de echar raíces, pero en ti, Señor. Yo ya experimenté lo que es fracaso por haber confiado en mí mismo. Pero tenemos que reaccionar, tenemos que despertar y decirle al Señor esta noche: Señor, hasta aquí nomás. A partir de ahora yo decido echar mis raíces sobre la roca que es Jesucristo.
Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos ahí. Es un lindo tiempo para acercarnos al Señor. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, eres creyente, permite que el Espíritu Santo comience a tocar tu corazón y comience a revelar lo que está mal. Déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo te está diciendo, mira, tu vida hasta aquí no está bien. Tú necesitas hacer cambio. Primero, aprender a confiar en mí. Segundo, que yo haga la obra en tu vida. Porque yo quiero que seas como ese árbol plantado junto a las aguas, que tenga verdor, que dé sombra, que lleve frío. Pero tú decides esta noche sobre qué terreno echar tus raíces. Dios te invita a hacerlo en la roca. ¿Vendrás a Él esta noche? Si tú estás decidido a echarlo sobre la roca, ponte de pie. Dile, Señor, acá está mi vida. Ya no quiero más fracasos en mi vida. Yo quiero aprender a partir de ahora a confiar en ti, Señor. Dios le bendiga a las personas que se están poniendo de pie. Es una decisión muy importante. Esto va a cambiar tu vida si tú le permites a Dios obrar con poder. Deja que Dios toque tu corazón. Hasta aquí nomás este lastre que me ha lastimado, que me ha dañado. Hasta aquí nomás, Señor. A partir de ahora quiero ser un creyente de verdad. Aquel que confía en ti, Señor. Padre que estás en el cielo, yo sé que dar este paso es difícil, porque implica hacer cambios en nuestra propia vida. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que se han puesto de pie. Ellos están decidiendo hoy día hacer un cambio radical en sus vidas. Aprender a confiar plenamente en ti, Señor. Y te ruego por ello, Dios, que en tu gracia, en tu voluntad, tú lo toques de una manera especial, a través de tu Santo Espíritu. Y comiences en ello algo nuevo, Señor, en su relación contigo. Gracias por tu palabra, gracias por desafiarnos. Siempre, Señor, tú nos llevas al límite para hacernos ver nuestra necesidad. Por eso, Padre, muchas gracias, Señor. Te adoramos, te alabamos. Oramos así juntos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo.